Y bienvenidos al quinto capítulo del podcast Ecuador. Así que con la quinta y con nuevo set, arrancamos. Con 5. Ay, ay, ay. Te dolió. Muy fuerte estuvo. Se me fue la fuerza a veces. Ok, bueno. Casa llena en el After Office. Comenzando conversación, tuvimos casa llena en el After Office. Estuvo increíble. Esperamos 100 personas, tuvimos 160 personas. Si ustedes aún no se han apuntado al After Office, recuerden, el próximo va a ser en septiembre. Estamos próximos a sacar las fechas, no sabemos si el 12 o el 19, pero cuando salga este podcast ya vamos a saber, así que en los próximos días vamos a anunciarlo. Y nada, vamos a estar en plena segunda vuelta. En segunda vuelta electoral, que fue un tema que topamos además en el After Office, gracias al señor Mauricio Alarcón y a Natalie Becerra que estuvieron acompañándonos. Tinta Digital y Brilliant Politics, así que también le tuvimos a la Suri y al Ángel, así que muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. Gran evento. Pero bueno, ya entrando un poquito más en materia, en este contexto electoral tuvimos un fraccionamiento bastante fuerte, hemos vivido en escenarios álgidos de violencia, la muerte del alcalde de Manta, Agustín Intriago, el fallecimiento de Villavicencio, que siento que nos bajoneó un poquito como país. Sí, y frente a esto, ya los resultados que pasan a la contienda electoral de la segunda vuelta, al binomio de Luisa y Arauz con el 33%, al binomio de Abad y Daniel Noboa con el 24%, y sobre esto, en cambio, hay una contrapuesta con los resultados de la consulta popular. Tuvimos un 59% de la población que le da un sí al Yasuní y un 68% que vota a favor de no generar minería en el Chocó andino. Pero no sé si podemos hablar de esto como un consenso nacional. ¿Sabes que yo tengo una duda respecto a esto? Porque, a ver, es demoledora la mayoría, ¿no es cierto? Pero es la primera consulta popular que no tiene un arrastre presidencial, digamos, en el tiempo contemporáneo, al menos desde la Constitución del 2008 para acá. Tenemos la del 2011 con Rafael Correa, 2014 Rafael Correa, 2017 con Lenín Moreno y finalmente la última consulta que tuvo el arrastre presidencial, tal vez aquí funcionó en el sentido opuesto, la arrastró para que pierda la elección. Que refleja un poco la credibilidad que el presidente venía manteniendo, además. Sí, y yo creo que parte de la conversación, y creo que es lo que vamos a ver ahora con nuestro invitado, es en la Constitución del 2008 la aprobamos con el 63%. Han pasado 15 años y todo el mundo dice como hay que cambiarla, hay que modificarla, no funciona. Son 15 años. Va a pasar lo mismo con la consulta, vamos a estar contentos, la gente votó informada, vamos a ver sobre los efectos y creo que eso es el espacio de conversación. Y sí, que es algo interesante porque siento que esto además motivó una causa que es diferente, que es como el cuidado al medio ambiente, que es algo que también a la población, al grueso que votó, población joven, se siente motivado por estas instancias, por estas causas, pero vamos a estar hablando más mucho rin-rin, poco helado, así que vamos a invitarle a nuestro invitado. A nuestro invitado especial de esta tarde, el con señor... la magia de la producción. Iván Ulchur. Bienvenido, Iván, muchas gracias a ti. Te vamos a presentar formalmente. Es filósofo, escritor, periodista, ha colaborado en varios medios nacionales e internacionales como Cuatro Pelagatos, Mundo Diners, para el New York Times también, y es columnista en GK. Estudió filosofía y cine en Massachusetts. En su trayectoria haciendo stand-up ha encendido varios escenarios de Ecuador y Colombia y también es guionista, escribe cuentos y ha incursionado de forma muy cool en la publicidad. Además tenemos la frase con la que te autodeterminas, que te interesa la visualidad del castigo, del empoderamiento, la otredad de la risa y las tripas de la Vicentina. Así que a mí esto me hace pensar que tú eres pequeño, que come encebollado con canguil y que va a la playa con medias. Ustedes sí hicieron el deber. Y me gusta el otro con papas, sí señor. Yo tengo que pedirle a Flaxo que cambie esa biografía, porque era de mi tiempo en Flaxo y claro, me hicieron una cosa que uno escribía rápido y era los intereses de la tesis, y salió esa otredad, ¿no? Oye, y para que la Flaxo tenga dónde actualizar, cuéntanos, ¿quién es Iván Ulchur? Yo, es más simple la biografía en este momento. Hago periodismo, comedia y textos varios para quien se anime a publicar. Y aún la Vicentina. Y aún la Vicentina, sí. Ahora vivo ahí. Antes iba mucho a la Vicentina, ahora vivo en la Turisteabas, pasaste de ser turista a... Sí. Ahora ya vivo allá. Amamos las tripas de la Vicentina, entonces. Sí, son deliciosas. Pero es chistoso porque más adentro hay platitos y boquitas más ricas aún. ¿Cuál recomiendas? Aquí, momento... Es una que ni siquiera tiene nombre. Momento publicitario. A 2 cuadras de mi casa. ¿Y qué vendes? No, vende sequito de pollo. Ah, rico. Con arrocitos. Con arrocitos. Bueno, sí, buenísimo. Iván, cuéntanos un poco más. A ver, ¿cómo decides tú incursionar en el stand-up comedy?
Verás, a mí siempre me interesó, siempre consumí stand-up. Me encantaba, cuando vivía en Estados Unidos iba a los shows que podía, tenía de referentes. Hace poco Facebook, ¿has visto que Facebook te recuerda cosas que has escrito hace tiempo? Ajá. Y yo había puesto en 2013 algo así como es incómodo que la persona que más cito en la vida sea Louis C.K., que es un comediante que luego fue cancelado y todo, pero que igual me parece muy genial, muy lúcido en sus chistes, muy filosófico incluso en su humor. Siempre me gustó. Volví a Ecuador por razones personales. Mi papá estaba enfermo y para Flaxo. Para Flaxo. Pero tú eres Flaxo también. Sí. Es parte de tu stand-up también, ¿no? Sí, es tu lado oculto. Es tu lado oscuro. Sí. Es en ese tiempo Flaxo que escribía cosas como Notre Dame. Eres Flaxo de closet. Sí. Okay. Soy totalmente Flaxo de closet. A veces cuando estoy un poquito borracho me sale así como... Okay. En un programa yo le había invitado a Abe Jaramillo a un programa de periodismo de bases, periodismo para movimientos sociales en México, en el que yo era profesor. Le invité a que participe, ahí nos hicimos amigos, cuando volví, él me invitó a un micrófono abierto que había organizado él. Y no me dijo que me iba a anotar, o sea, él solamente me dijo, ven al micrófono abierto, y yo fui de público, y el desgraciado me anotó. Entonces empezó a presentar, me dijo, siguiente comediante, no sabe que se va a subir, no sabe que va a hacer comedia. Y yo estaba así temblando. Y ya empecé a escuchar como, está en Flaxo. Y yo, no. Y me subí y me dijo, nunca voy a olvidar, porque me dijo, lee solo tus estados de Facebook. Y yo me acordaba, no tuve que leer, pero estaba así nerviosísimo. Tenía que tomar el micrófono así con las dos manos, luego sudaba. Pero ya de ahí no paré. Y en tu día a día tú eres tímido, porque claro, tú en tus stand-ups, para la gente que te ha visto y para los que no, creo que pueden encontrar también en redes, te ves suelto en el escenario, ¿me entiendes? Como ya tienes el tema. Pero en tu día a día eres igual. No, para nada. No, en mi día a día es chistoso porque trabajo en una redacción que mantendré sin nombre, pero voy 2 días de la semana y intento como ser la persona más anónima del mundo, como con capuchas. Me siento en una esquinita y escribo. Y hace poco cayeron compañeros de la redacción. Y yo, no. De sorpresa. De sorpresa. Y claro, todos comentaban como eres irreconocible. Y hacías chistes de la redacción. Full. Y luego le chantaba. Los chistes más problemáticos le chanté a compañeros de la redacción. Okay. ¿Tú sientes que Iván el escritor es diferente a Iván el comediante, por ejemplo? Verás, sí, es interesante porque son dos caras que he intentado juntar, pero que cuando intento juntar un poco sale forzado. Porque está el periodismo, que por ejemplo, digamos, tienes que tomarte ciertos temas, o sea, hay temas que son serios y que requieren de otra voz, de otro enfoque, de otro énfasis. Y en los que deberías, yo creo, especialmente en periodismo, debes un poco purgar a la persona, al autor, ¿no? O sea, y dejar que digamos, sobrevivan sus ideas, sus argumentos, pero sin la presencia del personaje. En literatura es chistoso porque hace poco tuve justo una reunión a ver si se publica un librito de cuentos. Uh-huh. Y claro, el editor me decía, es curioso porque es una voz muy distinta, es una voz en la que si uno no sabe que haces comedia, hay momentos en los que no parece que esta persona luego se sube al escenario y hace chistes sobre, no sé cuánto se debe censurar. No, tranquilo, si algo se pasa, te cortamos. Se corta nomás, así, chistes Espacio con libertad de expresión, tú dale. Pero pasa eso, soy mal hablado, utilizo... A veces, yo sí creo que el humor a veces debe ser despiadadamente vulgar y tonto. Y hay un comediante, Doc Kenny, que dice, el humor es ser lo suficientemente inteligente para ser un idiota. Y luego tienes estos cuentos en los que te pones mucho más melancólico y intentes ahí como coquetear con la poesía y reflexionar con los silencios. Entonces son dos personas muy distintas que sí, ha sido difícil. He decidido que no voy a intentar juntarlas, como ahí están. O sea, tú llegaste al stand-up como estrella tecnocumbia a la política, o sea, sin esperarlo, sin buscarlo, de repente apareció la oportunidad. Y empecé a hacerlo, sí. Pero te fue bien. Y me fue bien. La primera vez me fue bien. Había un concurso en Birman, que es el lugar donde no fue el primero, pero el micrófono abierto que más duró en 2018. Y había un concurso, entonces alguien elegía un ganador y me gané. Y la segunda vez que fui confiadísimo y dije, ya encontré cómo hackear esto, y me fue espeluznante. O sea, y luego me fue mal muchas veces, pero seguí haciéndolo.
Y un amigo, otro comediante, Lee Benson, se acercó, me dijo, si te fue mal y no te importó la humillación horrible y quieres seguir haciendo Puedes esto, vivir. esto es lo que debes hacer. Ok. Y Puedo vivir de esto. puedo vivir de esto. Bueno, Iván, ahora vamos ya a topar un poquito más la materia. Hemos leído tu última columna en GK. En lo personal me gustó mucho. Y ahí tú tienes una visión de cómo este resultado de la consulta popular a favor del Yasuní genera una suerte de consenso nacional por justamente estas cifras marcadas donde la mayoría se apuesta a favor de ya no extraer petróleo. En ese sentido, yo quería preguntarte si tú sientes que estos resultados, pese a que contraponen posturas ideológicas de los últimos gobiernos que venían siendo extractivistas, nos marcan de alguna manera ya la nueva matriz económica productiva del país. ¿Cómo ves que debería ser? Pero yo no sé si logre, no sé cuánto logre marcar el camino económico. Realmente se toma una decisión. Yo creo que vemos que hasta el ministro Santos ya dijo que encontró la forma de poder ignorar los resultados de la consulta y eso va a seguir y esos debates van a seguir y creo que sería muy romántico e ingenuo de nuestra parte pensar que además no va a haber más conflicto por esta decisión. Pero creo que más allá de lo que pase económicamente, no creo que aquí se logra realmente este cambio de la matriz productiva, pero sí se establece un precedente en cuanto a organización, capacidad de convocatoria y de movilización de movimientos ambientalistas. Por mucho tiempo creo que el discurso ambientalista, si recordamos cómo empieza el conflicto con el tema del Yasuní con Correa, hay una especie de división, ¿no? Entonces están los ambientalistas que no entienden la necesidad de este capital para la inversión social, se les acusa de hipsters, del movimiento de la floresta, se acusa este movimiento de ser privilegiado y de no entender un poco la realidad nacional. Ese es el discurso de la izquierda cuando era el gobierno. Claro, que además él en su momento estaba a favor de cuidar la naturaleza. Claro, y luego claro, sí. termina siendo lo contrario. Claro, él fue con eso, ¿no? De hecho, la gente se olvida que el tema del Yasuní no era un tema periférico para el correísmo. El tema del Yasuní en 2016 y en las elecciones de hasta 2012 era central porque representaba ese supuesto cambio de la matriz productiva. De hecho, para mí fue un momento, un antes y un después en mi relación con ese gobierno y con ese proyecto, más que por Rafael Correa en sí, por los correístas. Porque yo me acuerdo, yo vivía en Galápagos y me acuerdo que cuando Correa anuncia, entonces yo veía toda esta gente identificada las contradicciones del gobierno de Correa y había todos estos cuestionamientos y me acuerdo yo también estar ahí como, bueno, ningún proyecto es perfecto, pero creo que el fin último vale la pena, este cambio en la matriz productiva. Y me acuerdo conversar con estos otros amigos y todos estaban de acuerdo, es que está el proyecto Yasunízate. Y Rafael Correa dice, no, sí vamos a explotar el Yasuní. Y de repente toda esta gente fue como, no, sí, hay que explotar el Yasuní. Nadie como que hizo ese cuestionamiento, fue como de inmediato, como, no, todos los argumentos a favor de la explotación del Yasuní. O sea, ¿crees que ganó ahí el arrastre de la fuerza del presidente? Del presidente y negó un poco el protagonismo de ese modelo, de ese proyecto. Demostró para mí que el correísmo era más un caudillo que un proyecto político. Yo creo que eso marcó un antes y un después en el país, porque sí. tú has mencionado, los grupos que apoyaban dentro del proceso político, ¿no es cierto? Se separan, la gente que quería aún trabajar por el proceso de la conservación del Yasuní, incluso en el proceso del levantamiento de los fondos, tuvo un cambio en su equipo, claro. Y me acuerdo en la firma del decreto y a las palabras del mundo nos ha fallado. El mundo nos ha fallado. El mundo nos ha nunca fallado. Es nuestra culpa, exacto, nunca somos nosotros. Y hay este cambio, ¿no? Hay este cambio y me queda a mí esta duda, ahora en Ecuador tenemos algo diferente, ¿no es cierto? Tenemos grupos sociales que han impulsado, ganaron ampliamente, tienes este polo que es lo que refería Lavero al inicio, tienes dispersión política, gana con una mayoría mucho más grande que lo que pasan a la segunda vuelta los candidatos, pero también marca esta agenda, esta conversación, economía, cambio de la matriz productiva, lo que va a representar en la economía realmente. Justamente un colega en GK mismo le escribía el Lucio Paredes sobre el cálculo del monto que representa el Yasuní. Entonces, claro, nos decían 400,000, 800,000. O sea, no importa finalmente cuál es el monto. Es se quiere o no extraer y después de dónde vamos a obtener los recursos para poder subsanar. Claro. Tú
¿cómo ves ahora? ¿Hacia dónde tiene que caminar el país? Es decir, tenemos cambio de gobierno, vamos aquí a la segunda vuelta, que es hacia dónde vamos a caminar ahora. Tenemos 2 candidatos. ¿Tú cómo crees que cae esto en el país? O sea, lo que yo encuentro esperanzador es eso, ¿no? Este movimiento ambientalista que en cierto momento se retrató como una franja minoritaria, logró después de 10 años movilizar a una mayoría que tomó esa decisión con todo en contra. Cuando hablé con organizadores de Yes Unidos, con gente que estaba muy metida también en varias organizaciones barriales, rurales, a favor del sí en la consulta popular, me repetían, mira, era la cancha inclinadísima, ¿no es cierto? No se les invitaba a Ecoavisa, Teleamazonas, los medios masivos, comerciales principales, apenas les daban un espacito de vez en cuando para un debate, pero era una campaña mediática, es el cliché, ¿no? Pero es David contra Goliat. Y lograron, a través de mucha organización de bases, con varias alianzas, lograron explotar este tejido movilizador desde que ya tiene sus 10 años de crecer, para incluir, ¿no?, a las mujeres guaraníes, a la CONAIE, a muchísimas organizaciones indígenas, organizaciones que de pronto no comparten el espectro político, pero que dijeron, bueno, en esto sí podemos... Aquí nos sentamos a comer todos en la misma mesa. Exactamente. Y mira que lograron un poco organizarse para conseguir estos resultados con bajo perfil, como por un poco lejos de las cámaras y el spotlight. Entonces creo que hay algo importante ahí, lo que dice la capacidad de movilización de estas organizaciones y de la capacidad de movilización de la juventud y del país hacia estos temas que nos conciernen. No llegamos a acuerdos, para mí volvimos al conflicto originario, ¿no? O sea, ya no era el correísmo contra la derecha de Lazo, sino ahora es el correísmo contra el imperio Noboa. O sea, volvemos a lo que empezó todo en 2006. Es como la 8ª película de Star Wars, cuando vuelve el mismo conflicto. El imperio contraataca. Totalmente, claro. Totalmente. Es como, llegamos, es impresionante. y solamente cambian las caras, etc. El círculo, completamos el círculo, ¿no? Pero mira que en estos temas, y en este tema, que digamos que en muchos otros casos podría parecer contraintuitivo, ¿no? Ese tema de que vamos a optar por el largo plazo, por esta decisión, pensando en el calentamiento global, pensando en el medio ambiente, y un poco optando por el medio ambiente en lugar de optar por toda esta plata que nos están diciendo todos los medios, que es plata que se va a invertir en nosotros y va a generar empleo. No, ganó el voto por un plan a largo plazo a favor del medio ambiente. Es inédito, y a nivel nacional. Entonces creo que donde veo una diferencia ahora es en la capacidad de organización de estas bases, ¿no? Que están ahí muy activas. Pero tú sientes que esto le da un aire como de esperanza a la democracia, a este sistema que venía un poco... Tiene que haber. Yo justo ayer tuve una conversación en la que creo que ahorita es o encuentras tu esperanza o dices ya cerremos la Lanfo, ¿no? Como creo que los resultados presidenciales ahorita la final para mí es la final. La segunda vuelta es la final de fútbol. ¿Llegó la esperanza por Noboa? Desesperanzadora. Lo que me pasa con Noboa es que creo que es lo mismo, pero con otra cara. Pero es desesperanzadora, pero creo que estos otros resultados sí hablan de un país, sí hablan de una capacidad de movilización, una capacidad de consenso que creo que a la que debemos aferrarnos. A esa capacidad organizativa de estas redes. Me parece que nos da algo para respirar. Y redes jóvenes, porque a la final el mayor grueso de votantes ya es población joven, desde los 18 hasta... 16. Desde los 16 hasta los 35, que se vio como el mayor grueso que votó a favor de esta consulta. Ahí, por ejemplo, no sé si es que de los dos contendientes que ganen, haya uno que realmente logre representar a este sector. O sea, lo que nos dicen es que es Noboa, ¿no? Pero... ¿Tú sientes que él tiene más chance de ganar? Yo creo que él va a ganar. Pero me pasó lo mismo en las elecciones anteriores. O sea, como yo
creo que el correísmo es nefasto porque ahorita creo que utilizarían este año y medio básicamente para condicionar todo para el regreso de esta persona, ¿no? Del caudillo, porque creo que ese es su modelo. Su modelo no es más Estado, no es anti-extractivismo, no es cambiar la matriz productiva, no. Su modelo es personalista, ¿no? Es esta figura que un poco a la como que de Salvador. De Salvador, que ponga orden, entre comillas, y ponga orden en sus términos y convierta la democracia en una herramienta para digamos que sintamos cierto orden, pero él y sus cercanos y digamos, su círculo pueda hacer lo que quiera. Creo que ese es mi problema con ese modelo. Pero el otro yo creo que es más de lo mismo y tampoco ha funcionado lo mismo. Y creo que sí hay un discurso, hay una nueva fachada, hay una fachada que un poco ha leído muy bien nuevas tendencias mediáticas. Ha sabido cómo leer las redes sociales, ha sabido leer el tablero político y el hastío de la mayoría de ecuatorianos hacia la polarización, ¿no? Es decir, ya no queremos tanto conflicto, estamos hartos del conflicto. El conflicto que antes era tal vez discursivo, político, fue encarnado y aterrizó en sangre, ¿no? Ahora es un conflicto al que hemos sentido de manera muy violenta. Entonces creo que la gente está harta de eso y Daniel Noboa supo leer ese panorama y lanzarse como el candidato conciliador, ¿no? Tal vez para ir pasando, porque tenemos preparados otro segmento, pero tal vez para terminar, un poco conclusión de lo que tú dices, yo me quedo con la esperanza de que después de que se logró este acuerdo de un 69% y Del 59% para el del 59% y del 68%, Exacto. En torno a un tema de conservación, de medio ambiente, tenemos un problema gravísimo que es la seguridad y que a nadie le interesa ahora las caras de quien sea. Un poco lo que le interesa es que se solucione. Y me queda además esta duda de, no sé si, cómo se movieron las fichas, porque obviamente el candidato estrella que representaba la seguridad más allá digamos... Con Power Rangers. Exacto, tú lo habías nombrado como Power Ranger. Es topping, o sea, finalmente no termina siendo el cuarto candidato. Pero finalmente la gente se queda con esta sensación de queremos seguridad. Y creo que esta gran reflexión es, deberíamos pensar un poco de lo que acabó de pasar en torno al Yasuní y al Chocó Andino, de cómo se genera un pacto, un acuerdo entre diferentes actores para hablar de seguridad, ¿no? Y tal vez para pensar y recordar que la inseguridad es sintomática de algo más, ¿no? Y que tal vez estas propuestas que apuntan y ofrecen solo bala, digamos, solo mano dura. Los extremistas. Son extremistas y olvidan las causas, olvidan la estructura que está generando la inseguridad. Y creo que ese discurso puede ser muy tentador en ciertos momentos, puede ganarnos el miedo y podemos sentir tal vez la necesidad de que... O sea, es fácil caer ante este... La gente critica mucho, por ejemplo, propuestas como la de Yacu Pérez, que es el regalo, ¿no? O sea, se las critican así, como más subsidios, igual bajar impuestos, subir los sueldos públicos del sector público. La gente con frecuencia, o los críticos de ese tipo de campaña dicen, se creen Papá Noel, quieren regalar. Pero Dan Topic se cree Papá Noel, él regala bala, ¿no? También es decir, yo me voy a encargar de regalar, o sea, todo se va a solucionar porque vamos a entrar con esta policía al estilo Power Rangers, súper equipada, vamos a disparar, los delincuentes se van a ir y nos olvidamos de que es muchísimo más complejo. Bueno, el tema humano, porque además, ¿cómo ves tú ya el sistema carcelario? Porque a la final existe este uso progresivo de la fuerza, pero sobre eso también hay varias controversias, porque o no lo saben utilizar, o si lo usan, pues están en riesgo de que los policías por ahí se vayan presos por decisión del juez. Y también tenemos un problema ya en el sistema carcelario, eso no es la solución. Mira, además de que nos olvidamos de que las cárceles, uno de los problemas de las cárceles es el hacinamiento. Hay un porcentaje, estoy olvidándome ahorita del porcentaje, pero es altísimo de gente que está ahí sin juicio, en prisión preventiva y simplemente se queda ahí para siempre. Es un desastre el sistema carcelario, pero no es que no se ha implementado mano dura. En este país más bien tenemos cárceles hacinadísimas precisamente porque no tenemos un sistema que pueda
digamos, tomar en cuenta las complejidades del tejido social. No va a ayudar simplemente decir, mano dura implica más gente en las cárceles, implica más gente metiéndose, digamos, siendo reclutada por estos nuevos ejércitos del narco. Entonces, para mí, este discurso de la mano dura ofrece una especie de tranquilidad al miedo a muchos y para mí es una ilusión. Muy bien, creo que con esa reflexión Vamos nos al podemos juego. mover. Verás, este juego es sencillo. Básicamente tienes que escoger uno de los papelitos de los Merkels de la Que suerte. Esta es la señora Angela Merkel. Que dato curioso, y tiene, por supuesto. Tiene preguntas en el fondo. Mientras tanto, cuéntanos un dato curioso de... Un dato de esto. curioso, a la señora Angela Merkel, bueno, le dan miedo a los perros. ¿Por Como a qué? ti, Vero. Pero a ella sí los perros caninos, es la Ah, ok. diferencia. No los masculinos. Tras ser mordida por uno en 1995, Merkel desarrolló un miedo mortal a los canes y se rumorea que el presidente ruso Vladimir Putin la llevó en una ocasión una enorme mascota perruna a una reunión en 2007 con el intento de intimidar a la señora canciller, y Merkel le dijo más tarde que sobre el incidente entiende que tiene que hacer eso para demostrar que realmente es un hombre. Lo único que tengo en contra de tu afirmación es que digas un enorme perro canino. Debería ser un perrazo. Un perrote. Claro, un perrote. Ok, perrote. dicho este dato, por favor, escoge la que tú quieras. A ver. Pero no la lees. No. Pero aquí hay preguntas. Entonces, ¿cómo somos los ecuatorianos? ¿Me colo en la fila o me hago el dormido para no ceder una silla? ¿Qué hacemos con la famosísima viveza La criolla? viveza criolla, que además también se refleja mucho en la política, porque no sé si a veces las decisiones que tomamos son como individualistas o pensando quizá en el bien común. ¿Cómo somos? Chicas, es como... Pregunta de maestría de Flaxo. ¿Ves? Sí, Aquí a ver, venimos pongamos acá. todos flaxos. No, yo sé, ¿verdad? Hace poco me pasó que justo es que uno pierde la cabeza y estaba estresado, había tenido un mal día y estaba en la ecovía, de las horas más... Y claro, la gente no espera a que, o sea... Alguien entre y después salga. Claro, lo que tiene sentido es deja que la gente salga y claro, yo llegué a mi parada y simplemente venían las olas enteras de gente peleando y uno intentando salir, como dejen salir. Y es chistoso porque creo que sería más, si lográramos entender eso, si lográramos entender que tiene más sentido, deja que la gente salga, nos va a ayudar a todos, va a ser súper simple. Creo que lograríamos muchísimo en este país, porque son cosas de sentido común, ¿no? Entender tu relación con el otro. Hay algo muy político en eso, muy de la política de lo cotidiano, de entender que sí, tal vez tengo urgencia de entrar porque tengo miedo, porque no confío en cómo funcionan las cosas acá, entonces mejor forzar lo que sea y pelear la entrada aunque no haya espacio adentro. El momento en el que podamos entender, no, confío, en que haya más confianza en la sociedad, más confianza en que yo confío en que va a abrirse la ecovía, la puerta, la gente va a salir y va a haber espacio, entonces van a salir y luego yo voy a poder entrar. Confío en que ellos van a salir y la gente que sale confía en que nadie va a estar ahí. En ese momento va a haber, creo que tengamos esa especie de cultura de la confianza. Si logramos esa cultura de la confianza, creo que ese tipo de cosas se contagia en otros ámbitos. El Paso Cebra, por donde yo vivo, hay un cruce en la Plaza Artigas. Es un cruce donde yo por principio casi no veo de un lado al otro porque digo, si me matan como moriré por una pero buena comprometido causa, con la causa, pero es Paso claro. Pero Cebra. respeto, claro. Entonces voy, claro, y a veces voy con gente que me está acompañando y todos, no. Y los carros te pitan y yo ahí sí soy como mal habladillo, así les mando a... Sí, solo aprietas la mano viendo el carro venir contra ti. insulto también, Claro. pero creo que es necesario, y les grito, Paso Cebra, y es de eso, que podamos, imagínate que logremos esa especie de, ese acuerdo de lo cotidiano en la convivencia, de que sí se respete el Paso Cebra, de que entendamos cómo entrar y cómo salir del bus. Creo que ese tipo de cosas no son soluciones, no son una panacea, pero creo que son estos pequeños cambios que se sienten. Siguiente Merkel, señor. A ver. A ver, ya, en un stand-up comedy sientes que alguna vez hiciste algo donde dijiste, la cagué.
Yo Y todo una el tiempo, anécdota. todo el tiempo estoy sintiendo que Cuéntanos la una, cagué. a ver. Ahorita estoy sintiendo que la cagué. Mi vida es... ¿Qué destacarías, Mi vida es ¿qué destacarías de cagadas. hoy? ¿Qué dirías hoy la cagué de Verás, todo lo que ha pasado? ¿Sabes con qué me pasa? Hay un podcast que tenemos con Lucho Cisneros, Pancho Miñaca, Meloman. Hoy no se sale. Y ahí a veces es un podcast en el que la premisa es hablar huevadas. Yeah. Y es solo rebotar chistes, es dejar que nos lleve, digamos, la premisa o la conversación nos lleve a donde tenga que llevarnos. Y eso es un poco para mí el humor, es como el subconsciente te traiciona, ¿no? Y cómo hay cosas horribles que puedes decir que pueden hacerte reír. Creo que es un experimento, el humor constante de cómo incluso uno se puede choquear de lo que se te ocurrió, Sí, de lo que salió en tu cabeza. Y con Pancho y Lucho y Melo y el abuelo jugamos y rebotamos mucho. Pero hay momentos en los que ya con trago, o sea, que ni siquiera es mucho trago, son la segunda cerveza y alguien te dice, ¿cómo está? Y de pronto lo llevas a estos lugares oscurísimos que dices, alguien Me va a se cancelar. mete aquí y corta este clip y se me jodió la carrera para siempre. Siempre decimos, qué bueno que no tenemos muchos oyentes, porque si hubiera, hay un par ahí, pero si hubiera alguien así como que no, porque ya Maquiavélico. tenemos nuestros trolls, ya tenemos nuestro Ajá. mini ejército Los haters. de haters. Yeah. Sí, están ahí. Nosotros aún nos llegan. Ya mismo. Pronto, Ya vamos mismo, creciendo. es una buena señal. Los Sí. haters son muy buena señal. Y yo ya tengo un par, ya tengo un mini ejército ahí. Y claro, están súper pendientes de los cosas, pero no se mandan todo el podcast. Y yo sí he pensado, digo, si se mandan la hora, van a sacar Cancelado. me cancelan de una. Eso me ha pasado. Y en stand-up, menos porque creo que ahí la gente sí entiende que todo lo que dices es ficción. Ujú. Con el podcast creo que se diluyen un poco esas líneas y de pronto estás contando algo. Más persona, menos personaje. Ajá, y de pronto la gente sí cree que lo estás diciendo de verdad. O a veces que cuentas una historia y tal vez no ficcionalices lo suficiente. Ujú. Y dices, no, la gente va a saber de quién estoy hablando. Porque hay personajes de los que me desahogo completamente. Y eso me ha pasado, que de pronto empiezo, como este man, que no, es un imbécil, yo sé qué cosa. Y te digo, termina y digo, creo que la gente va a cachar quién es. Y el Melo se... Y le digo, etiquetan. Sí, le etiquetan. Y me ha tocado como, oye, Melo, por favor, edita eso. Y el man, no, me rehúso. Pero sí ha pasado que estoy medio ansioso, como alguien va a escuchar y va a declararme guerra. Ok, hacer stand-up, hacer podcast tampoco tiene tranquilo. Última Vamos con la Merkel. última Merkel y con esto vamos a ir cerrando Muy bien, el podcast de hoy. muy bien. Por favor, la que quieras. A ver, vamos por esta. La Ok, última Merkel. vamos. ¿Qué es mejor? ¿Corto o largo? Los problemas en las cárceles, los problemas que tenemos de seguridad, de educación, en la política, partidos políticos. ¿Qué Estas es peor? medidas corto o largo plazo. ¿Cómo lo ves? ¿A qué apostarías? Si mañana te eligen, si caes como en el stand-up, de repente Ajá. caíste en el ejecutivo. Me eligen y yo tengo que... O sea, tengo que decidir qué corto... O sea, ¿A qué le apostarías? En un contexto como el que creo que en tenemos. este momento hay que apostarle al tema de la seguridad. Creo que nuevamente sí, no es seguridad bala, ¿no? Con políticas públicas que un poco recuperen el tejido social y recuperen a toda esta gente, les salven de ese secuestro por parte del narco, ¿no? Y eso se logra mediante política pública, etc. Eso para mí sería lo primordial. Por supuesto, a veces yo, cuando estaba en Cuatro Pelagatos, escribí un texto sobre el tema de las cárceles. Y me acuerdo que yo hablaba de las medidas integrales que se necesitan, porque siempre se necesita una visión estructural, integral. Y me acuerdo que el José Hernández, mi editor, me decía, Iván, pero todas estas medidas integrales toman años, ¿no? Al mismo tiempo se están matando ahorita, necesitas... intervención del Estado, Inmediata. intervención armada. Para que termines tu año y medio ficticio de ahorita. Exacto, entonces es innegable que necesitas intervención armada, que necesitas meter al ejército, pero sin ignorar, digamos, nuevamente que este es un síntoma de una estructura que está ya muy deteriorada, con un desgaste social fuerte. Bueno, con esto creo que nos quedamos, vamos cerrando. No se olviden que tenemos el lanzamiento del libro ya mismo, de seguridad y defensa, justo que te va a pasar el tema de seguridad. Pero yo no quiero dejar pasar, y si es que Iván está de acuerdo en que nos cuente uno de sus mejores chistes, que crees que te va mejor en un stand.
A ver, mira, te voy a contar por el que más me han intentado cancelar. Verás, porque es chistoso porque... Ya sí se acabó el podcast. Sí, yo digo esta, los estarán viendo, yo les he dicho. Me invitaron a un episodio, yo creo que es el episodio más cancelable que tienen. No, pero esto es lo chistoso, es que hago un chiste sobre Lazo y me burlo de Lazo y me gano cientos, miles de seguidores correístas. Hago un chiste de Correa, el correísmo, Arauz, y me gano cientos de seguidores de Lazo. Pero al mismo tiempo, gente que me odia. O sea, chistes sobre Correa y el correísmo así, vendido a la banca, no sé qué. Chistes de Lazo y los trolls de Lazo, el correísta está apiñado. Pero no he encontrado peores trolls que los fans de Ricardo Arjona. Esos fueron los que más me han caído. Yo puedo mostrarte el TikTok que tengo, que digo que Arjona es... Y luego desarrollo eso, pero que es mal cantautor, pero es buen publicista. Esa es la premisa. Okay. Entonces lo que digo es que toda frase de toda canción de Arjona funciona como eslogan publicitario. Entonces doy los ejemplos y son, pero miles de comentarios de toda Centroamérica. Creo que se organizaron, están ahí como, ¿quién es este ecuatoriano? Bukele está Bukele, ahí. claro, Bukele está listo, como ¿quién es este man? Y es cuanto más odio he generado. Creo que es un gran chiste. Y ese ha sido el chiste más polémico. Agradecerte, Iván, por habernos acompañado. Para ir cerrando, invitamos a todos los de Spotifyers a seguir la cuenta de CAS Ecuador, donde tenemos algunas preguntas políticamente incorrectas para que ustedes las respondan. Además, acuérdense que si este es un podcast, también es un video podcast, así que lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify. Síganos en redes sociales, apúntense al After Office. Y con esto creo que tenemos todo. Gracias por acompañarnos. Una excelente tarde a todos y todas. Chau.